De Fundación Mediterránea, en el marco del 40 aniversario de esta fundación, le brindamos la bienvenida a este nuevo encuentro. Saludando principalmente a nuestro orador invitado, al doctor Bernardo Toro, y dándole la bienvenida al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Cecín, y al vocal del Tribunal Superior de Justicia también que lo acompaña, Ignacio Vélez Funes. Bienvenido al presidente de Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, Alejandro Torres. Le damos la bienvenida al secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación de Córdoba, Carlos Sánchez, secretario de Promoción de Inversiones del Ministerio de Inversión y Financiamiento de la provincia, Hugo Bonancea. Le damos la bienvenida también a los secretarios de Comercio e Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Víctor Lutri y Pablo de Chiara, como así también al subsecretario de Pymes del mismo ministerio, Tomás Grunaut. Bienvenido al director de Pymes del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Emilio Graglia, al director general de Infraestructura del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Rubén Borelo, y al coordinador general de RENAPER, Francisco Lozano. Bienvenida a la legisladora Zoer El Zucaría, al intendente de Arroyito le damos la bienvenida a Mauricio Cravero, y a los concejales Martín Llarena y Esteban Dómina. Bienvenidos a los cónsules de Bélgica y Uruguay, Alejandro Blaes y Álvaro Barba García, como así también saludamos a los presidentes de las distintas cámaras, de la Unión Industrial de Córdoba, Gerardo Seidel, al presidente de Cámara de Empresarios de Repuestos, Automotor y Afines, Mariano Arles Martín, Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, César Martínez, Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Enrique Humbert, al presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad, Ernesto Alac, y también le damos la bienvenida al presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba, José Simonella. Agradecemos, por supuesto, la presencia también de socios, invitados especiales y autoridades, como así también a socios de entidades amigas. Ya nos están acompañando empresas e instituciones con motivo del 40 aniversario de Fundación Mediterránea. Los pueden ver aquí en las pantallas al frente, a todos los que nos están acompañando. Pueden sumarse aquellos que también lo quisieran hacer en este contexto. El evento de hoy se está transmitiendo en vivo a partir de un streaming online. Se lo podrá ver y seguir en nuestro sitio de internet, como así también a través del Facebook de Fundación Mediterránea. Hoy le damos la bienvenida también y le pedimos un fuerte aplauso a nuevos socios que se suman a partir de ahora, como lo son AJ Producciones, generador de contenidos audiovisuales, Cargos, Servicios Industriales, Logísticas, con la presencia de sus directivos Juan Pablo Corgás y Mariano Barey. Y también le damos la bienvenida a Scarpati Amoblamientos SRL, fabricación de mobiliario corporativo a partir de sus directivos Juan y Pablo Scarpati. Para ellos, un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias. Ahora sí, invitamos a pasar al frente a nuestro orador invitado y principal, al doctor Bernardo Toro, filósofo e intelectual colombiano, quien nos hablará sobre el papel de la empresa en la construcción de los bienes públicos. Mientras se acerca al escenario, les cuento que actualmente es director de la Fundación Avina en Colombia, miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil, es coordinador de la Veeduría Especial del Fondo de Inversión para la Paz de la Presidencia de la República de Colombia, fue vicepresidente de Relaciones Externas de la Fundación Social, gerente general de la empresa CEN Pro Televisión y afortunadamente con un extenso currículum que tendremos el gusto de compartirlo aquí. Fuerte aplauso para el doctor Bernardo Toro, bienvenido. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Mediterránea la invitación, saludar a su presidenta María Pía, saludar a mi colega Marcela, que es la que alteró mi agenda para venir acá. Gracias, Marcela, por esta oportunidad. Bien, vamos a hablar con ustedes como empresarios de esto, de construcción de bienes públicos, pero antes de empezar una cosa, le pido a quien le puede quitar bajo, quítele bajo porque tengo la voz muy gruesa, quitarle bajo y quitarle reverberación para que quede más limpia la voz. Gracias. Lo más importante de un empresario es desarrollar un concepto de riqueza. En América Latina
o en general en el mundo, pero en especial en América Latina, y en eso Colombia sería el número uno, confundimos la riqueza con el dinero. Y por dinero somos capaces de destruir riqueza. El problema del mundo no es dinero. Ustedes saben, todos los activos del mundo en este momento, calculados recientemente por Krugman, son unos 232 trillones de dólares. La plata. Pues los activos calculados en dinero. De esos, por ahí unos 60 trillones son activos reales. Fábricas, aviones, copas, computadores. Y el resto, 200 trillones, son activos financieros. ¿Cuál es el problema? El problema no es el dinero. El problema es que el dinero solo adquiere valor cuando se convierte en pasivos sanos. Si el dinero no se convierte no sirve para estructurar pasivos, el dinero se vuelve especulativo. Y la tasa de especulación genera una acumulación de riqueza en moneda a mucho mayor velocidad que lo que está pasando con los activos reales. Como aquí no todo el mundo me entiende esto de cómo, voy a poner un ejemplo. Usted tiene $100,000, lo puede poner a especular, meterlos en una pirámide o en alguien que le dice que le da el 20% mensual, etcétera. Va a ganar muy rápido, de pronto pierde, pero va a acumular mucho. O coger los $100,000 y hacer un crédito por $300,000, $200,000 más, para comprar un apartamento. Cuando usted coge esos $100,000 y estructura un crédito de $200,000 para en 10 años o 20 años tener $300,000, esos 100,000 estructuraron un pasivo que usted va a ir convirtiendo en activo a través del trabajo, el ahorro. Pero con esa decisión usted generó trabajo, generó inversiones, generó transacciones nuevas, generó innovaciones. Si usted toma los $100,000 y los mete a especular, usted probablemente va a ganar mucho dinero, pero no genera ni un solo empleo, ni una sola innovación, ni una sola transacción útil. El gran desafío que tenemos en América Latina es cómo logramos convertir el dinero que tenemos, el dinero que nos llega, en creación de pasivos sanos. Muchas veces ponemos las cifras de que nos llegó un montón de dinero, pero si ese dinero no se convierte en creación de nuevos pasivos que a través de la innovación, el trabajo, la organización, los mercados, vamos generando nuevos activos, estamos especulando, pero no estamos creando riqueza. Esa es la ventaja de los empresarios, que su mentalidad es crear activos, crear pasivos para crear pasivos. Crear pasivos para crear activos sanos. Colombia, por ejemplo, uno de los grandes problemas de Colombia nos va a llevar mucho tiempo, ojalá que les toque a mis nietos, no hay ningún negocio en el mundo que produzca más dinero que el narcotráfico. Ninguno. Ni la venta de armas, ni la trata de blancas, no. Colombia inventó el modelo que produce mucho dinero, pero destruye mucha riqueza. Talar un bosque produce mucho dinero, pero destruye toda la riqueza. Contaminar un río por una minera que no tiene responsabilidad, etcétera, produce mucho dinero, pero destruye mucha riqueza. Entonces, una de las grandes decisiones de la transformación que América Latina y Argentina tiene todo el chance de hacer es hacer una generación como ustedes ya, pero una siguiente generación de empresarios que no confundan la riqueza con el dinero. Y eso es un desafío muy fuerte. Porque un poco ¿por qué ganó Macron en Francia? El discurso de Macron se puede poner en 2 frases. Después de la guerra decidimos hacer un continente
donde la vida buena y el bienestar fuera el objetivo de todos nosotros. Que nuestros niños crezcan bien educados, en paz, en convivencia, sin más guerras, etc. Pero ¿qué pasó? Después del convenio de Washington, ya no nos dedicamos a vivir bien, sino a ver quién tiene más plata. Y estamos perdiendo la unidad europea. El discurso de él es: dejemos el proyecto de creer que el dinero va a resolver nuestro dinero, no hagamos un proyecto de Wall Street acá, volvamos a nuestro modelo, a ver cómo entre todo, con lo que sabemos, lo que somos y donde vivimos, podemos hacer una Europa para vivir bien, y por eso ganó. El gran desafío de América Latina es el mismo, de Argentina, de cualquier país, es cómo realmente con lo que tenemos, que es mucho, somos capaces de crear riqueza. Ahora, ¿qué es riqueza? Es el conjunto de bienes, servicios, valores, relaciones, transacciones y ambientes que permiten dos cosas: que los ciudadanos vivan dignamente y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Observe que la definición no habla de dinero, habla de riqueza, conjunto de bienes, servicios, valores, transacciones, relaciones y ambientes que nos permiten a todos y a todas vivir dignamente y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Ese es el proyecto ético del cambio social hoy. Miren, hagan lo que quieran, inventen la fábrica que quieran, monten el negocio que quieran, dedíquense a danzar, a gritar, a la poesía, al teatro, a la ciencia, a la física, a las matemáticas, a la producción de metales, lo que quieran. Pero siempre dos cosas: si lo que hacemos contribuye a la dignidad humana y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, estamos en un proyecto ético de cambio real. Ese es el criterio. Dentro de todo ese conjunto de bienes que tenemos que producir, hay unos que son muy importantes, que son los bienes públicos. ¿Qué es un bien público? El mejor ejemplo de un bien público es el agua de Córdoba. ¿Cómo es que se llama el tenista famoso de ustedes? El tenista. ¿Ah? Es que me cuesta mucho el nombre de la apellido. ¿Nagayan? Bueno, ese. ¿Ah? Sí, es cordobés, yo sé, por eso el tenista de ustedes. O sea, como ustedes son los de Córdoba. Me imagino que el agua que llega a la casa de este señor campeón, que pues que ha estado entre los top, ahora ya no está, pero ha estado entre los top. Y la casa que llega, y el agua que llega a la casa más humilde de Córdoba es de igual calidad, me imagino acá. ¿Sí? Entonces el agua es un bien público, porque es un bien de igual calidad para todos y contribuye a la dignidad humana. Piensen ustedes, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, como ustedes todos son empresarios. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del señor presidente de la Volvo en Estocolmo? Él ni siquiera dice escuela pública, él dice la escuela del barrio. ¿Dónde estudia el hijo del que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? ¿En dónde? En la misma escuela. Entonces ahí la educación es un bien público, porque es de la misma calidad para el hijo del presidente de la Volvo que para el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo. Ahora hagamos la prueba. ¿Se someten a la prueba o no se someten al test? Levanten la mano en esta sala los que tienen sus hijos en escuelas del Estado. 1, 2, a Eugenia ya, 2. Levanten la mano los que tienen sus hijos en escuelas privadas. Sin miedo, tranquilos. No. Bien. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos educación estatal
y educación privada, pero no tenemos educación pública. Esto no es un problema de Argentina, en Colombia es peor. O sea, y ahora imaginémonos lo siguiente, que por alguna razón sale una ley o todos ustedes se ponen de acuerdo que para ser gobernador, secretario de educación, director de Mediterránea, etcétera, alcalde, jefe del instituto del Estado, lo que sea, para poder posesionarse hay que tener los hijos en escuelas del Estado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si todos ustedes tuvieran sus hijos en colegios del Estado, ¿qué pasaría con la educación de Córdoba? Mejoraría en un año. ¿Por qué? Porque solo las élites pueden producir los bienes públicos de alto valor. Vamos a ver eso un poquito más a fondo. Entonces ahora sí, arranquemos allá. ¿Dónde está el aparatejo? ¿Con cuál? Ya. Estas, las diapositivas que van aquí, las primeras, ahí dice la 2 a la ¿qué? A la 14. Son tomadas de una conferencia del CEO de Avina, de Gabriel Baracat, de una conferencia que dio en Brasil. Este es un discurso propio de Avina, casi todo. Como lo estamos diciendo, ¿qué son los bienes públicos? Son aquellos que permiten a todos vivir dignamente. Esos bienes deben estar siempre a disposición de toda la sociedad en igual cantidad y calidad. El ejemplo que les pongo de la escuela de Estocolmo es el ejemplo suficientemente bueno. En un video que circula en internet de Michael, ahora me olvidó, el de Colombari, que circula, que es, él va y se mete a una escuela finlandesa y le pregunta en la calle, pues le pregunta a un ingeniero que cómo hace él para seleccionar el colegio de su hijo. El ingeniero se queda mirándole y le dice, yo no entiendo su pregunta. No, ¿usted cómo selecciona el colegio de su hijo? Dice, esa pregunta no tiene sentido, porque mi hijo va a estudiar en la escuela que está en el barrio, que es la mejor que hay. Porque todas las escuelas de Finlandia son buenas, de alta calidad. Entonces yo no tengo que ponerme a pensar, ¿dónde voy a poner mi hijo? Lo pongo en la escuela del barrio. Porque todo es de igual calidad. Y cuenta que lo van a trasladar a los límites con Rusia. Digamos que es como lo último de Finlandia. ¿Y qué va a pasar? No tengo ningún problema. Mi hijo va a llegar a esa escuela allá como si no hubiera salido de esta, porque todas son de igual calidad. Eso es un bien público, que están siempre a disposición de toda la sociedad en igual cantidad y calidad, como el agua de Córdoba. O sea, los bienes públicos, ¿cuál es la característica, el significado? Que son un valor compartido, son un bien común, son una articulación de voluntades. Es decir, ustedes pueden decidirse a tener los mejores bienes públicos de Argentina. O sea, esta sala, junto con otras personas que no están acá, es una decisión de élites poder hacer que todos producir muchos bienes públicos aquí en Córdoba. Los bienes públicos son comunitarios, son visibles para todos y son accesibles a todos como el agua de Córdoba. Pero piensan lo mismo para salud, para educación, para transporte, para información, para vivienda, para ingreso, etc. ¿Por qué el señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo no está preocupado de cuánto gana el presidente de la Volvo? No está nada preocupado. ¿Por qué? Porque el hijo del señor que vende pescado va a la misma escuela del presidente de la Volvo, monta en el mismo metro, en los mismos buses,
Si se enferman van al mismo centro de salud, van a los mismos lugares de recreación. Y cuando termine la secundaria van a ir a la misma universidad. Entonces él no está preocupado de cuánto gana el presidente de la Volvo, porque él va a tener todos los mismos bienes públicos fundamentales que tiene él, con un problema, que al de la Volvo le toca pagar mucho impuesto, a él no. O sea, hacer bienes públicos de alta calidad no es un misterio, creo que está al alcance de todos nosotros. Y esto es lo que, como la pepa del centro, el core del negocio. Todos nosotros hablamos de equidad y confundimos la equidad con la igualdad y creemos que la equidad es un problema de ingreso, de plata. La equidad no es un problema de plata, la equidad depende de la cantidad y calidad de bienes públicos que una sociedad tenga. Háganse solamente esta idea. En América Latina y Argentina no es la excepción. Las familias están pagando entre el 12 y el 50% de su ingreso para poner sus hijos en colegios privados. Imagínense que Córdoba tuviera un sistema educativo público de altísima calidad. ¿Qué pasaría? Mejorarían tremendamente los ingresos de las familias. El hecho de que los hijos de nosotros estudien en un lugar y los hijos de los otros estudien en otro lugar, la educación deja de cumplir uno de los papeles más importantes de una sociedad, que es la articulación de la sociedad. ¿Qué chance tiene que un hijo de nosotros sea amigo, juegue, hagan pilatunas con los hijos de un campesino? Ninguno. Entonces la educación no está sirviendo a la articulación. Esto no es un problema de buenos o malos, ojo. Esto es un problema del modelo que tenemos y que lo podemos cambiar. Argentina ha tenido una de las educaciones estatales públicas más gloriosas en una época del mundo. Cuando yo era niño, mi sueño era venir a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, porque todos sabíamos en Colombia que era la mejor universidad junto con la de La Habana. O sea, ustedes tienen tradición en hacer esto. Hay que recuperar esa tradición. Vamos a ver más adelante cómo. Pero lo que quiero insistir es que la equidad y la sostenibilidad dependen no de la plata, sino de que esta sociedad tenga abundantes bienes públicos. Bueno, de esto ya hemos hablado, podemos ir un poco más rápido. Nosotros, América Latina se caracteriza por tener pocos bienes públicos. Aquellos que existen por lo general son de baja o nula calidad o han sido cooptados por parte de la sociedad. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque desvalorizamos lo público, el Estado, las instituciones públicas no funcionan bien, ¿sí? Hay una impotencia social, una ausencia estatal, una privatización de lo público y una parainstitucionalidad. Miremos rápido eso con cifras. Miren esto. Esto es lo que acabo de mostrar. Esto es todo lo que acabamos de hablar de educación. Toda América Latina, ¿sí? Colegios públicos lo naranja, colegios privados lo verde. Argentina, ¿dónde estás? Mire. ¿Sí? Colombia, mire. Y el promedio latinoamericano, vea. O sea, no creemos en la escuela estatal. Y así es muy difícil salir adelante. ¿Por qué? Porque los hijos de nosotros, ¿con quién van a trabajar y a vivir en la vida? Con los hijos de los otros. Y si esos quedaron mal formados, mucho del esfuerzo que hicimos se va a perder. Es muy importante que los hijos de los otros tengan un estándar educativo igual que a los hijos de nosotros. Y así esto cambia en 10 años. Pero es una decisión que los niños no pueden tomar, que ni siquiera los ministros pueden tomar. Es una decisión que la sociedad tiene que tomar. Esto se refiere a la participación, o sea, de la abstención
que aquí es este es en el 11, ahora es mucho más alta la abstención. Esto es un dato muy importante porque esto demuestra lo que gastan nuestros países en la función pública respecto al PIB. No es un problema de que no estemos invirtiendo, sino que nuestros funcionarios no están suficientemente bien formados, lo que estábamos hablando ahora con María Pía. Los latinoamericanos no creemos en la capacitación, no creemos en la tecnificación, no invertimos en eso y perdemos mucho dinero por eso. Si queremos llevar un país arriba, hay que formar a la gente bien. Hay que estar formándola cada 3 meses, cada 4 meses, porque los algoritmos cambian, los protocolos cambian, los mercados cambian. Hay que estar formando a la gente para poder ser activo y tener alta calidad. ¿Qué pasa? Nosotros hemos descuidado la carrera pública, que es quizás la carrera más importante de un país. Francia es Francia por el CELEF, o sea, por las personas que se dedican con gloria y con pasión a ser funcionarios públicos, lo mismo que Alemania. En Alemania ser funcionario público es una cosa de alto nivel, de alto prestigio, porque está sirviendo al país, a los compatriotas, a los ciudadanos. Nosotros tenemos que recuperar, porque ¿qué estamos invirtiendo? Argentina invierte el 2% del PIB, Bolivia el 12%, Brasil el 4%, Chile, ahí tienen, Colombia el 3%, ¿sí? América Latina en promedio está invirtiendo el 6% del PIB en la función pública. Y no es problema de plata, es problema de pericia, de capacitación, de formación. Entonces, ¿eso qué pasa? Desacredita lo público. Y cuando lo público se desacredita, ¿qué pasa? Compremos al funcionario. Porque no nos digamos mentiras, no es posible la corrupción pública sin la corrupción privada. No es posible. La ausencia estatal, esto se debe el problema de saneamiento, sobre todo en las áreas rurales. Argentina es de lo mejor que hay junto con Chile. Ecuador también está muy bien. Pero, por ejemplo, Colombia está muy lejos. Y el promedio de América Latina es como Colombia. O sea, sacando Argentina y Chile, el Estado no está en el campo. No hay ciudadanía rural. Hay un lugar donde vive una gente pobre bregando a hacer algo, pero no hay ciudadanía rural. Eso desacredita lo público, desacredita el Estado. ¿Diría usted que su ciudad está gobernada por el bien del pueblo o por grupos poderosos en su propio beneficio? Esto azulito es por el bien del pueblo. Bueno, ese color como naranja o rosado, no sé qué, es lo que la gente piensa, que el poder está en manos de otros, ya sea mafia, grupos políticos, grupos económicos, corporativismo, etc. Esto que es la corrupción, creo que no necesitamos gastarle tiempo a esto. Y lo que les acabo de decir de la educación. En América Latina hemos aceptado como natural que haya una calidad educativa para quienes van a establecimientos privados y otra para establecimientos que paga el Estado. La educación no puede ser un bien público cuando estudiar en colegios pagados con dinero de los impuestos produzca los mismos. La educación solo puede ser un bien público cuando estudiar en colegios pagados con dinero de los impuestos produzca los mismos aprendizajes y reconocimientos que estudiar en colegios privados. La educación no es pública porque se paga con recursos del Estado, es pública cuando es de igual calidad para todos, estudie donde estudia el alumno. Y eso lo podemos hacer nosotros, no es nada del otro mundo, pues. Bueno. Entonces entremos a la pregunta difícil: ¿cómo se construyen los bienes en una sociedad, ya sean públicos o privados, tangibles o intangibles? A ver, señores, esto casi nunca se piensa. Si yo les pregunto cuál es la realidad de esta sala, probablemente hay gente que me dice que el salón, que los micrófonos, que las cámaras. La realidad de esta sala son las transacciones que ocurran en esta sala. Por favor, piensen en lo siguiente. Si salimos de la sala, todo queda acá, todo el capital real queda acá.
las cosas quedan acá. Pero la realidad de la sala no existe sin las transacciones que ustedes hagan. ¿Cuál es la realidad de la mesa? Las transacciones que hagan en esa mesa. Por eso dos personas maravillosas se casan y pueden armar un desastre. No porque no sean maravillosas, sino porque las transacciones que generan entre ellas son ganar, perder o perder, perder. Y dos personas no tan maravillosas se casan y pueden armar una pareja extraordinaria, porque saben estructurar transacciones, ganar, ganar. ¿Qué es un buen gerente? ¿Qué es una empresa exitosa? A Ronald Coase le dan el Premio Nobel de Economía en los años 40 porque respondió esa pregunta: ¿por qué hay empresas que fracasan y otras que no fracasan? ¿A qué se debe? Y él responde: el éxito de una empresa no depende ni de su capital, ni de su tecnología, ni de su modelo organizativo, ni de su secreto ni de su tecnología. El éxito de una empresa depende de los contratos que hace. ¿Qué es un buen presidente? ¿Qué es un buen gerente? Una persona que sabe hacer buenos contratos. ¿Y qué es un contrato? Es la formulación de un conjunto de transacciones de orden emocional, de orden económico, de orden social, de orden político, de orden cultural y de orden espiritual. Su vida en pareja es un conjunto de transacciones emocionales, económicas, sociales, políticas, culturales y espirituales. Su empresa es eso. Yo también he manejado compañías. Uno sabe qué es una compañía. Una compañía es un conjunto de protocolos, no es más. ¿Estamos de acuerdo? Una compañía es un conjunto de protocolos, un conjunto de algoritmos que se suponen que si están bien diseñados y bien interrelacionados producen un resultado esperado. Si uno quiere hacer un cambio en una empresa, ¿qué tiene que hacer? Cambiar el protocolo. Por eso hacer promesas en la vida en pareja no sirve para nada. No haga promesas. Cambie el sistema de transacciones y todo cambiará. ¿Sí? Si no, usted dice: amor, yo le voy a dedicar mucho tiempo a los niños y a usted, mi amor. Promesa que hacemos los hombres a menudo, ¿no? Pero seguimos haciendo lo mismo. No cambiamos las transacciones. Luego la promesa no sirvió para nada. El propósito no sirve. Lo que yo quisiera es que, mire, pensemos lo siguiente. La realidad está construida por transacciones. ¿Qué es lo que vuelve ricas sus empresas? No es el dinero. Lo que vuelve ricas sus empresas es la capacidad de que desde la mínima acción de la empresa hasta la máxima acción de mercado genere transacciones ganar, ganar, de orden emocional, económico, social, político, cultural y espiritual. ¿Qué es una persona exitosa? Una persona que todo el mundo quiere estar. Personas que saben hacer transacciones ganar, ganar en todos esos niveles, que saben cómo las personas ricas emocionalmente saben hacer esas transacciones, bienes y servicios, reconocimiento. Reconocen que usted es el presidente, que usted es abogado, que usted es sacerdote, que usted es profesor, que usted es la señora de la casa, etc. Estatus. Política. La política no es la ciencia del poder. La política es la ciencia de articular intereses. ¿Quién es poderoso en una sociedad? El que es capaz de articular muchos intereses, para bien o para mal, pero articula intereses. Porque si no hay articulación de intereses, no hay cambio, no hay movimiento. A ver, un ejemplo. Ustedes tienen hijos adolescentes, por ejemplo, y dicen: bueno, hijos, vamos a vacaciones, ya saqué un mes de la empresa, bueno, vamos de vacaciones, ¿a dónde quieren ir? Entonces el hijo dice: papá, yo quiero ir a surfear a Australia. Y le dice: papá,
Usted sabe a mí cómo me gusta la biología. Yo quiero ir a estudiar ranas venenosas al Chocó colombiano, donde están las ranas más venenosas del mundo, allá. Paseo no va a haber, porque hay divergencia de intereses. Si el papá y la mamá no logran hacer convergencia de intereses, no hay paseo. Solo hay convergencia de intereses solo hay cambio cuando hay convergencia de intereses. Hacer de la Fundación Mediterránea una dinámica grande significa generar una gran convergencia de intereses sobre ciertos elementos básicos. No es un problema de plata, es un problema de convergencia de intereses. Cuando hay convergencia de intereses, todo sale. A ver, tipos de transacciones. Hay transacciones persona a persona, institución o corporación persona, y corporación, corporación o institución, institución. Un ejemplo, el mercado, que ustedes lo conocen harto. eBay, sí, la comprar y vender, es un mercado persona a persona. Amazon es un mercado corporación, persona. Y Alibaba, la China, es un mercado corporación, corporación. John Ma, que es el creador de Alibaba, lo que dijo es falta de ser, ya está persona a persona, está persona, corporación persona, falta corporación, corporación, y generó Alibaba. Por resultados, no hay sino tres formas: ganar, 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 perder o perder, perder. Por ejemplo, Colombia es un país que le encantan las transacciones perder, perder, la guerra. Una guerra interna de un país 50 es un sistema continuo, 24 horas, 365 días al año, bajo modelo perder, perder. Ahora miremos esto entre los tres sectores. Primero hagamos las definiciones. ¿Qué es el primer sector? El Estado. El Estado solo puede hacer lo que está legislado. Esto es muy importante. El Estado solo puede hacer lo que está legislado. La empresa y las organizaciones sociales podemos hacer todo lo que no está prohibido. Y eso tiene implicaciones poderosísimas cuando se hacen alianzas entre la empresa y el Estado. Para que las alianzas entre las empresas y el Estado no se corrompan o no se vuelvan problemas políticos muy complicados, se requiere seguir esta regla. El Estado se alía con una empresa con una regla. Hay cosas que la empresa no puede hacer porque solamente las puede hacer el Estado. Y hay cosas que el Estado no puede hacer aunque las quiera hacer, pero la empresa privada sí las puede hacer. Una alianza público-privada es poderosa cuando el Estado se compromete a hacer lo que tiene que hacer por ley y la empresa o la organización social le aporta a la propuesta todo lo que el Estado no puede hacer porque no está legislado. Eso es una alianza público-privada poderosa. Cuando la empresa comienza a hacer cosas que le corresponden al Estado, o el Estado comienza a hacer cosas que no puede hacer, pero hagámosla, es cuando las alianzas se deterioran. Muy bien. Por eso aquí estamos en la zona de la creatividad, aquí estamos en la zona del deber, de lo legislado. Muchas veces un funcionario privado o alguien le pide al funcionario público que haga cosas y él dice: yo no puedo hacer eso. Un ejemplo, que es muy fácil ponerlo. Una señora dirige un jardín de la Secretaría de Bienestar Social acá, no sé cómo se llama, porque atiende a los niños de preescolar. Y en el presupuesto hay $100 para la fiesta de los niños en Navidad. Resulta que esa fiesta se va a hacer el 20 de diciembre. Y el 19 a los niños les da una epidemia de gripa. Entonces la directora dice: no podemos hacer la fiesta, los niños están con fiebre, no sé qué. Y una mamá dice: bueno, ok, pero entonces cojamos los $100, tomemos los $100 y compremos medicinas para todos. La directora del jardín le tiene que decir: señora, yo no puedo hacer eso.
¿Qué piensa la mamá? Claro, se va a gastar la plata, usted no, quién sabe a dónde se la va a robar, etc. La mamá no entiende que si la señora del jardín toma esos $100 para comprar medicinas, va a ser acusada de corrupción. Porque ella no puede gastar esos $100 sino en la fiesta de Navidad. No los puede dedicar a comprar medicinas. Ella solo puede hacer lo que está legislado. Ese punto es muy importante porque muchas veces las relaciones entre el sector público y privado se dañan por no tener esto claro. Y muchos funcionarios se meten en problemas por hacer cosas que no están legisladas. Bien, pero puede pasar esto, miren. Puede pasar lo que está acá, en el primero, caos social. ¿Sí? Entonces, los funcionarios del Estado, en muchas zonas, digamos, de Colombia, durante la guerra ha pasado esto. Puede que en Argentina también haya pasado. Los funcionarios del Estado tomándose, usando, usufructuando lo público para ellos mismos. Los empresarios sin Dios y sin ley, extractivismo, abuso, etc. Y la sociedad civil desorganizada. Esto se llama caos social o desorden social. Pero puede pasar esto, que el Estado se ponga en alianza con la empresa sin la sociedad. Esto pasa muchísimo. El empresario llama al político y le dice: señor político, los impuestos están muy altos. Y el político le dice: señor empresario, las campañas están muy caras. Hagamos algo. Pongámonos de acuerdo empresario y Estado y bajemos los impuestos y yo acumulo más dinero. Eso se llama corporativismo. Si lo propone el Estado se llama corporativismo de Estado, y si lo propone la empresa se llama corporativismo privado. Alianza. Entonces lo que pasa es, sí, a la empresa le va muy bien, pero a la sociedad le va muy mal. Es lo que genera el corporativismo de Estado. Pero puede pasar esto, que la empresa haga alianza con la sociedad en contra del Estado. Los malos son los funcionarios públicos, los perversos son los políticos. Aquí no funciona nada porque los políticos, porque los administradores, etc. ¿Sí? Se condena el Estado. O sea, es la delegitimación de lo público, la delegitimación del Estado. Esto ha pasado en todos nuestros países. O puede pasar esto, que el Estado se alía con la sociedad contra la empresa. Los desgraciados son los empresarios, esto no se puede hacer porque el capitalismo, no sé qué. Ustedes saben de dónde ocurre esto, ¿sí? Eso se llama populismo. El problema es cómo salimos de todo esto y logramos ir aproximándonos a esto, a la gobernabilidad. Miremos a ver de qué se trata esto. No sé si se lee, voy a leer porque está muy pequeña la letra para los de allá. Como dice aquí, la gobernabilidad, el relacionamiento entre los sectores y la construcción de bienes públicos. ¿Cómo construir bienes públicos? La única manera de hacer una relación en cualquier número de partes, hacer una relación simétrica, es que cada uno sea capaz de reconocer la soberanía del otro. ¿Por qué las relaciones de pareja casi nunca funcionan? Por el machismo. Porque el machismo desconoce la soberanía femenina, solamente acepta la soberanía masculina. Siempre que hay una asimetría en las soberanías, hay manipulación. ¿Qué pasa? El Estado, la empresa y la sociedad civil, si cada uno no reconoce las soberanías del otro, esta relación se vuelve muy conflictiva. Y a medida que las cosas van pasando en nuestros países, hoy uno de los grandes desafíos de la empresa, uno de los grandes desafíos de los estados, uno de los grandes desafíos de las comunidades es cómo hacer que esta relación funcione. ¿Cuántos proyectos mineros hay parados en Argentina?
¿Cuántos proyectos energéticos? ¿Cuántas obras de infraestructura? En Argentina, en Colombia, en todo, Perú, Colombia, México. Vengo de México. Muchísimos, porque esta relación no funciona. Pero primero miremos a ver, ¿cuáles son las soberanías del Estado? La ley, la justicia, el monopolio de las armas, cosa que nunca ha sucedido en Colombia, la emisión de moneda, el control de la frontera, la aprobación de las grandes obras y el cuidado de los derechos humanos bajo el principio mundial de guía del Código de Business and Human Rights. ¿Cuáles son las soberanías de la empresa? Algo que nadie puede meterse a. El core del negocio, su nicho, su tecnología, su modelo económico, sus patentes, sus mercados, su rentabilidad. Y lo mismo guiados por los principios de Business and Human Rights. ¿Y cuál es la soberanía de la sociedad civil? Yo quiero que nos demoremos, porque esto casi nunca se discute. ¿Cómo se llama el supermercado más importante de aquí, el mercado de superficie, gran superficie? ¿Ah? Walmart. Supongamos que mañana, por alguna razón, porque pasó un cometa, todas las señoras de Córdoba decían no volver a comprar en Walmart. ¿Qué pasa? Se quiebra. Se quiebra en 48 horas. ¿De qué depende la legitimidad de Walmart? No de la propaganda que hace, ni de los productos que vende. Depende que la sociedad civil cree en eso. No depende, o sea, un político está hoy en la gloria porque la sociedad civil cree en él. Mañana puede estar en el infierno porque la sociedad civil dejó de creer en él. O sea, sus empresas son exitosas, tienen futuro en la medida que la sociedad civil crea en su empresa. La sociedad civil es la que le da legitimidad a lo público y a lo privado. No es su agencia de publicidad. No es el tamaño de su empresa. No es el capital pagado. Enron, Lehman Brothers, se quebraron en 24 horas porque la gente descubrió que era una trampa. Solo la sociedad civil le da legitimidad a lo que hacemos. Y lo que la sociedad civil acepte como legítimo es lo que permanece en la sociedad. De resto no hay nada que hacer. Entonces, cuando uno reconoce esto, cuando no se tiene legitimidad por parte de la sociedad civil, siempre hay conflicto. No es posible construir ningún bien público sino aquí. Cuando los tres, el Estado, la empresa y la sociedad civil, deciden. ¿Cómo se hizo el agua de Córdoba? Aquí. Pero hay relaciones importantísimas aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, el desarrollo, si un país quiere llegar a un desarrollo tecnológico más avanzado, por ejemplo Argentina, que tiene mucho chance de desarrollarse mucho en energía nuclear, que es quizás el futuro, porque pues la historia nuclear de este país es muy importante. Eso no lo puede hacer el Estado solo, porque no tiene el músculo administrativo. Pero tampoco lo puede hacer la empresa, porque no tiene toda la plata que esto necesita. El desarrollo tecnológico de un país, el desarrollo industrial de un país depende de la alianza entre Estado y empresa aquí. Pero la empresa, para poder ser empresa fuerte, tiene que tener una excelente relación aquí con la sociedad civil, con sus clientes, digamos. Si no, está perdida. A no ser que sea una empresa estatal, pero también estaría perdida. Y el Estado aquí es donde tenemos más problemas. ¿Por qué?
Porque en América Latina, con una vieja herencia que nos quedó de la izquierda, creemos que es posible ser ciudadanos sin Estado. Y el Estado cree que puede ser Estado sin ciudadanos. Uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo logramos que entendamos que no es posible ser un ciudadano poderoso, fuerte, sin el Estado. Y que los políticos y el Estado entiendan que no es posible tener un Estado grande sin ciudadanos. Aquí tenemos grandes problemas. Resumamos un poquito de lo que hemos dicho. El cambio ocurre cuando se modifican las transacciones económicas, políticas, sociales en los diferentes entornos que componen la sociedad. Ese es el cambio. El cambio no es nada extraordinario, es modificar las transacciones. Segunda definición. Es a través de las transacciones como los bienes, servicios, ambientes y valores adquieren o pierden valor. Las transacciones ganar crean valor, o sea, vuelven rica su empresa, vuelven rica su familia, vuelven rico su amor. Transacciones ganar, perder o perder destruyen valor. Toda transacción que contribuya a hacer posible y cotidiana la dignidad humana es una transacción que crea o agrega valor. Es a través de la comprensión y transformación de las organizaciones e instituciones como se modifican las transacciones, que es lo que vamos a ver enseguida. Unas aclaraciones. El concepto de lo público, de bienes públicos, son un producto de la cosmovisión democrática. Ojo, los griegos inventaron el concepto de lo público y lo pudieron inventar porque inventaron la democracia. Si no se hubiera inventado la democracia, el concepto de lo público no existiría. Todo bien estatal debe ser público, pero no todo bien público es estatal. La libertad de conciencia es un bien público y no es del Estado. En América Latina hay bienes estatales que no son públicos porque están cooptados por mafias, grupos económicos o políticos. Los griegos crearon el concepto de lo público, los romanos crearon el concepto de lo privado. Por eso el derecho privado empieza en Roma. Antes de Roma no hay concepto de derecho privado para los abogados que hay en esta sala. Bien, ¿quién construye lo público? Las élites. Ahora, élite aquí no es un problema de plata ni de sangre azul. ¿Qué es élite? Personas de grupo que con sus actuaciones o decisiones pueden modificar los modos de pensar, sentir o actuar de grandes sectores de la población. Si yo me pusiera a sumar aquí, ¿cuántas personas afecta a cada uno de ustedes con una decisión? Quedarían sorprendidos. Aquí hay personas, yo fui vicepresidente de un grupo, bueno, no muy grande, 10.000 empleados tiene. Uno cuando está en esos puestos por ahí arriba, lo que uno puede hacer en un puesto alto es muy poquito, es decir sí o no. ¿Qué más puede hacer un alto directivo? Decir sí o decir no. ¿O hay algo más? Y poder tener muchos asesores que le permitan ver cuáles son las consecuencias de decir sí o cuáles son las consecuencias de decir no. Pero todo su poder consiste en decir sí o decir no. No hay más poder. Sí, nada más que no se hagan ilusiones. Pero esas personas que pueden decir sí o no, con ese sí o no pueden afectar los modos de pensar, de sentir y de actuar de grandes sectores de la población. Esas son las élites. Aquí están aquí están las élites empresariales, pero aquí faltan muchas élites. La transformación de una ciudad, la transformación de una política, la creación de bienes públicos requiere que estén todas las élites. Y las élites de una ciudad, élite, no son más de 140, 150 personas. Aquí falta la élite de los taxistas, la élite de los multifamiliares, la élite de los obreros de metal, no, aquí hay mucha élite metal.
Por ejemplo, cuando se trató de transformar a Bogotá, en la mesa sentamos las élites del contrabando, porque el contrabando representaba el 32% del PIB. Sentamos a las prostitutas, a los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque ellos son élite. El líder de los taxistas puede parar esta ciudad en 5 minutos. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Entonces, ¿quiénes son las élites? Lo que construyen la ciudad. ¿Quiénes construyen a Córdoba? ¿Quiénes construyen al Estado de la gente? Esas personas cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar, de sentir y actuar, es con ellas las que hay que reunir para cambiar las cosas, para cambiar las transacciones. Dejemos de creer que nosotros solitos lo podemos hacer. Entonces, élites artísticas, políticas, empresariales, líderes de barrio, sindicalistas. Por ejemplo, aquí está Marcela, que es colega mía. La ciudad de Tarija, le cambiamos toda su estructura de agua en un día. Le cambiamos a mucha gente, ellos le cambiaron. Solo porque pudimos reunir las élites, y la mayoría eran élites de barrio. Líderes indígenas, religiosos, líderes de movimientos sociales, tenderos, el poder de un tendero, ¿cómo dicen acá? Un boliche. ¿Sí? En el barrio. ¿Dónde se construye lo público? Donde se discutan las cosas, donde haya debate de intereses. En el Parlamento, en los consejos municipales, en los medios de comunicación, en los espacios académicos, congresos, foros, seminarios, almuerzos de Mediterráneo, aquí se construye lo público. En las industrias culturales, editoriales, eventos deportivos, conciertos, redes sociales, todo lo que es industria cultural. ¿Qué es la industria cultural para los que necesiten una claridad? Las industrias culturales son las industrias más rentables en este momento en el mundo. Es lo que más plata da. Las industrias culturales son las industrias del signo y el significado. ¿Dónde está el stock de Google? A ver, ¿dónde está el stock de Google? En el alfabeto. ¿Qué es Google? Un montón de palabras, de fotos, de significados, de símbolos. No es nada concreto, es signos y símbolos. En un modelo de transacciones. Por eso, cuando en noviembre pasado Google, me olvidé el matemático. George Bull, B-O-O-L-E, Bull, el creador de la teoría de conjuntos, cuando cumplió 200 años de muerto, Google le hizo un homenaje en Internet a George Bull, que inventó Google sin saberlo. O sea, lo que hace Google es aplicar una cosa que se llama álgebra de Bull, el motor. Y ese día cambió la matriz de la empresa. Hoy la matriz de la empresa no es Google, es Alphabet. Porque llegaron a la conclusión que su negocio no es el motor de búsqueda, sino que su negocio es el alfabeto, los signos y los símbolos. Piensen en todas las empresas exitosas que son de signos y símbolos. Facebook, ¿sí? Twitter, todas. O sea, las empresas que más son las que no venden nada, símbolos y signos. Big Datas. Ahí, en las industrias culturales, es donde se juega mucho lo público. Porque la posverdad es muy peligrosa. Las campañas están ganando básicamente a base de signos y símbolos.
¿Cómo se construye lo público? A través del debate, defendiendo, apoyando y articulando intereses, buscando metas, propósitos y objetivos que contribuyan a la vida digna de todos y al cuidado de los bienes ecosistémicos. ¿Qué son los bienes ecosistémicos? Son aquellos bienes que el planeta nos da gratuitamente y que hacen posible la vida. ¿Dónde está la fábrica de agua? ¿Alguno la conoce? ¿Dónde está la fábrica de agua del planeta? En todo el planeta. ¿Dónde está la fábrica de oxígeno? ¿Dónde está la fábrica de las estaciones? ¿Dónde está la fábrica de la reproducción? ¿Dónde está la fábrica de la descomposición? ¿Dónde está la fábrica que produce las plantas? Una planta, ¿qué es? Es energía solar convertida en materia. Todo eso es gratis. Lo hemos vuelto factores de desarrollo de precio, pero el planeta lo da sin costo. El gran problema que tenemos es que estamos poniendo en riesgo eso. Señoras y señores, así como nada escapa en el cosmos a la gravedad, nada en el cosmos, en los miles de millones de galaxias, nada escapa a la gravedad. La más mínima partícula en este planeta, por ejemplo, la gente cree que el humo es un gano, el humo es un cuerpo, pequeñas partículas que son atraídas por la gravedad. Nada escapa en el cosmos a la gravedad. Nada escapa en el planeta al cambio climático. El gran desafío de la empresa futura es el cambio climático. ¿Por qué? Porque las empresas depredadoras no tienen futuro. Ninguna empresa depredadora tiene futuro. ¿Por qué? Porque cuidar no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. No es si cuidamos o no cuidamos, no. O el ser humano aprende a cuidar o vamos a perecer. Pero no se preocupen, el planeta no está en peligro. Lo que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana desaparecemos como especie humana, no se preocupen, el planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Dentro de 4.000 millones necesariamente el Sol va a expandirse, va a coger todos los planetas, va a implotar y se va a convertir en un cuásar, en una estrella de 5 kilómetros de radio, en un hueco negro. Es ley del universo, no es profecía, simplemente funciona así la cosa. Mientras tanto, si nosotros no cambiamos las interacciones entre nosotros y de nosotros con el planeta, estamos en mucho riesgo. Por eso el paradigma más importante para construir los bienes públicos es aprender a cuidar. Y la mejor forma de aprender a cuidar es aprender a hacer transacciones ganar. Transacciones emocionales, políticas, económicas, sociales y espirituales. Sobre eso podríamos hablar horas, pero me dijeron que hablar de otra cosa. Esto ya lo vimos. Una sociedad es más equitativa y sostenible cuando tenga más bienes públicos de calidad. La igualdad no es posible, pero la equidad es posible en cualquier sociedad. Ahora, la cantidad y calidad de bienes públicos está relacionado con el nivel de ciudadanía activa que tenga la sociedad. En la democracia los bienes públicos se construyen desde la sociedad civil, no desde el Estado. ¿Cuál es el bien público más valioso que tiene Córdoba? Pregunto. ¿Cuál dirían? La universidad. ¿Esta universidad cómo surgió? A base de ciudadanía. Yo era líder estudiantil y nosotros hablábamos de la Universidad de Córdoba. Bueno, dicho eso hace muchos años.
¿Por qué los países escandinavos tienen los bienes públicos que tienen? Porque tienen mucha ciudadanía. Veamos. ¿Qué es un ciudadano? Nosotros heredamos el concepto napoleónico de ciudadano: ser mayor de edad, poder votar, poder ser elegido y poder ser metido a la cárcel. Eso no es ciudadano en la democracia moderna. ¿Qué es ser ciudadano en la democracia moderna? Es una persona que en cooperación con otros tiene la capacidad de crear, transformar o conservar el orden social que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. Es persona que es capaz de crear orden. ¿Ustedes por qué son ciudadanos notables de esta sociedad? Porque juntos, en cooperación los unos con los otros, tienen la capacidad de crear, transformar o proteger un orden social, económico o político que les convenga. Pero eso no lo pueden hacer si no están organizados. Ninguno de ustedes solo lo puede hacer. Lo mismo pasa en la sociedad. No es posible ser un ciudadano activo sin organización. Pero nosotros le tenemos miedo a la organización. ¿Sí? Una cosa muy importante son esas dos cosas. Es la autofundación y la autorregulación lo que hace fuerte y rigurosa la democracia. A ver, permítanme les cuento este cuento. Uno de los líos que tenemos es que nosotros confundimos la democracia con el liberalismo económico. El liberalismo económico es un invento de finales del siglo XIX. La democracia tiene 2500 años de inventada. Y la democracia es un invento, como lo es el comunismo, como lo es el capitalismo, como lo es el islamismo, como es todo lo que el ser humano es un invento. Como lo es Mediterráneo, es un invento. Todo lo que vivimos es un invento. La democracia es un invento que nació con un graffiti que hicieron los sofistas, casi los cuelgan por poner ese graffiti. El graffiti decía lo siguiente: el orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. Repito, lo que decía el graffiti en griego era: el orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. Casi los cuelgan, ¿por qué? Todo lo que voy a decir tiene algo de fe. Yo soy católico, de manera que no estoy hablando en contra de... No estoy jugando al ateísmo, estoy jugando al secularismo, que es distinto. Los griegos creían en la otra vida, pero creían que la otra vida era más mala que esta. Y también creían que el mundo está dividido en el Olimpo, donde vivían los dioses, y en el cosmos, donde vivían los humanos. Y que los dioses, como no tenían nada que hacer, se divertían controlándole la vida a los humanos. Entonces yo estoy en el Olimpo aquí, yo soy Hermes, Dios Hermes. Allá está la señora, ¿cómo se llama? Marta. Allá está Marta, una pobre mortal. Entonces yo decido, porque estoy muy aburrido, voy a controlar la vida a Marta. Y decido que Marta va a ser bailarina. Entonces Marta entra a estudiar economía a la Universidad de Córdoba, termina bailando. Entonces dice: no, es que allí tengo muchas amigas, voy para Harvard. En Harvard termina bailando. Dice: no, esto aquí no sé si... Me voy para las montañas del Himalaya, allá sí voy a estudiar. Y termina bailando. ¿Por qué? Porque Hermes lo decidió. Eso se llama destino. El concepto de destino es un concepto griego que dice que alguien marca su historia. Si hay destino, no hay libertad. Si hay destino, solamente puede ocurrir o tragedia o epopeya. ¿Estoy destinado a la gloria o estoy destinado a la vida trágica? Por eso la literatura griega, hasta que apareció la democracia, era tragedia o epopeya. Cuando estos señores ponen la frase
el orden de los hombres no depende de los dioses, sino que depende de los hombres, están diciendo lo siguiente: mire, señoras y señores, el destino no existe. Somos nosotros los que decidimos qué pasa. Y nace la democracia. La guerra de Colombia, la cantidad de muertos que hemos puesto en un siglo prácticamente, no es porque Dios los abandonó, no es mala suerte, no es genético. Simplemente es el resultado de que nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros los colombianos tomamos un montón de decisiones que produjeron eso. Ustedes tienen el fútbol que tienen, ¿por qué? Porque ustedes lo produjeron. Eso no llovió del cielo. Han tenido los escritores que tienen porque ustedes los produjeron. Juegan el hockey femenino que juegan porque ustedes lo produjeron. Y los problemas que tienen también los produjeron ustedes. Eso es lo que significa la democracia. No hay destino. No hay... yo soy creyente, pero no es que Dios quiere, no es mala suerte para que las cosas... No, somos nosotros los que creamos las cosas. Por eso las podemos cambiar. Cuando un pueblo entiende que lo que hay lo produce él, lo puede cambiar. Entonces el pueblo se vuelve, toma la decisión de decir qué quiere, autofundarse y autorregularse. Sin autorregulación no hay libertad. Joven, ¿cómo se llama su jefe? ¿Cómo? ¿Y usted cómo se llama? Gonzalo. Entonces imagínese que Alejandro le dice a Gonzalo: mire Gonzalo, para que usted siga trabajando aquí en mi... ¿Cómo se llama la empresa? ¿Ah? AJ Producciones, la cuya es gratis. Oye. AJ, para usted seguir trabajando en AJ Producciones, Gonzalo, Alejandro, ¿no? Alejandro, yo soy Gonzalo. Usted es Gonzalo, yo soy Alejandro. Gonzalo, para que usted siga trabajando en mi empresa J Producciones, se tiene que levantar a correr todos los días a las 4 de la mañana, llueva, truene o relampaguee. Y para yo estar seguro de que usted me está entendiendo mi instrucción, debe pasar frente a las cámaras de la empresa para que quede grabado. ¿Qué piensa usted de su jefe todos los días a las 4 de la mañana? Que es un desgraciado. ¿Sí? Bueno. Pero imagínese eso, que eso nunca sucedió. Sino que usted un día, digo, yo soy joven, yo quiero este trabajo es muy demandante, voy a levantarme todos los días a correr, llueva, truene, relampaguee. En este segundo caso, cuando empieza a correr, ¿qué siente? Alegría, libertad. ¿Por qué? En un caso siente ira y en otro caso siente libertad haciendo lo mismo. Porque en el primer caso el orden viene desde afuera y en el segundo caso el orden viene desde adentro. Es autorregulación. Solo la autorregulación produce libertad. Las empresas exitosas del futuro son las empresas autorreguladas, porque son las empresas que se pueden acomodar rápidamente al cambio. Esos son nuevos modelos administrativos, nuevos modelos de trabajo. Una sociedad, nadie le puede dar la libertad a una sociedad. La sociedad aprende a autorregularse, a autofundarse para convertirse en democracia, o nadie le puede regalar eso. Es lo que quiere decir esa frase ahí. De tiempo, ¿cómo estamos? Si no paro acá. Ya, María Pía, usted es la que manda aquí. A ver, miremos esto, ya va a acabar. El ciudadano como actor social. Como les decía antes, si uno no está organizado, no tiene poder. Si uno no está organizado, no tiene poder. Esta organización es fuerte porque es una organización. Cada uno de ustedes solo no tiene la capacidad que tienen como organización. Solo la organización nos convierte en actores sociales porque nos permite generar convergencia de intereses.
Y el cambio, como les conté con la familia y los adolescentes, solamente ocurre cuando hay convergencia de intereses. Mientras no haya convergencia de intereses no hay cambio, no hay movimiento. Esta frase yo la llevo poniendo en América Latina 22 años, a ver si algún día me la creen. Esta frase fue escrita por Alexis de Tocqueville, que está en su libro La democracia en América, que muchos de ustedes han leído quizás. Alexis de Tocqueville podríamos llamar que fue uno de los primeros politólogos del mundo. Hacia finales del siglo XIX, el tipo se va a Estados Unidos a responderse una pregunta, que es muy importante. ¿Por qué Estados Unidos pudo hacer en 200 años lo que a Europa le llevó más de 3000 años? Los gringos hicieron en 200 años algo que nadie había hecho en miles de años. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Dónde está el secreto? Porque esos tipos, la mayoría vienen de Europa. ¿Por qué no lo pudimos hacer allá y aquí ellos lo pudieron hacer? Se dedica a analizar todo y llega a la conclusión. Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho porque descubrió la maestra de todas las ciencias, que es saber organizarse. Todo lo demás depende de eso. Y escribe esta frase, que es la textual: en los países democráticos la ciencia de la asociación es la ciencia madre, el progreso de todo lo demás depende de ella. ¿A cuántas organizaciones pertenece un gringo promedio? A 14. Que van desde las organizaciones para cuidar las ardillas en el barrio hasta las organizaciones del partido. La fuerza de una sociedad depende de la cantidad y calidad de red que tenga, de organización que tenga. Si queremos crear bienes públicos, si queremos transformar esta sociedad, requerimos mucha organización a todos los niveles, no solamente a nivel de nosotros. Miren esto, estos son personas, los puticos. C es una persona que no le gusta organizarse, mejor solo que mal acompañado. B es una persona que pertenece a una organización. Y A es una persona como muchos de ustedes que pertenecen a diferentes clubes, iglesias, partidos, organizaciones empresariales, o sea, muchas organizaciones. La importancia de una persona en una sociedad no depende del dinero, depende de la cantidad de contratos sociales que tenga, o sea, de la cantidad de organizaciones a la que pertenece. Hay tipos con mucho dinero, pero no son ricos, porque no tienen contrato social, no tienen. Y hay gente que tiene menos dinero y es muy influyente en la sociedad porque pertenece a muchas organizaciones. ¿Qué sucede si a C alguien le quiere violar un derecho humano? Sorry, no le pagan. Nadie lo protege. Si a B alguien le trata de violar un derecho humano, estos reaccionan, a ver. Pero a ninguno de ustedes les tratan de violar un derecho humano. ¿Por qué? Porque pertenecen a muchas organizaciones, o por lo menos a esta. La organización protege los derechos de la gente. Pero pensemos al contrario. Esto sí es un ejemplo colombiano, ¿no? Si a C le da por ponerle una bomba al tren, ¿quién se lo impide? Nadie, va y la pone. Si a B le da por ponerle una bomba al tren, estos le dicen, a ver, a mí no me meta ahí. A ni siquiera se le ocurre. ¿Por qué? Porque la sociedad lo controla. La organización protege derechos y genera autorregulación. ¿Por qué las sociedades escandinavas, las sociedades del norte de Europa son tan organizadas, son tan disciplinadas y porque son altamente democráticas? Cada persona pertenece a organizaciones y es muy difícil que alguien le viole el derecho humano a alguien que está organizado. Pero al mismo tiempo esa persona se autorregula y se autocontrola muy bien porque el costo de comportarse mal es muy alto. No por la cárcel, sino por la presión social. A mayor organización hay mayor autorregulación. A mayor organización hay más protección de derechos. Bueno, y aquí acabamos con esto. La organización produce autorregulación y protección de los derechos.
Cuando la persona no está organizada, no se siente obligada a respetar reglas con los otros ni con la sociedad. No tiene autorregulación. Y al mismo tiempo su aislamiento facilita que otros le violen sus derechos. No tiene protección. Uno de los indicadores más importantes de pobreza es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la pobreza es organizarse. Porque la organización convierte a los individuos en actores sociales para proteger, concertar y hacer convergencia de intereses. Lo que llamamos tejido social se refiere al entramado que generan entre sí las diferentes organizaciones. A mayor número de organizaciones productivas, mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra la sociedad. El símil es textil. A mayor entramado y más hilos, más fuerte la tela. Recuerden, la madre de todas las ciencias para crear todos los bienes públicos y privados, tangibles e intangibles, es la organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bernardo Toro. Nos quedan 7, 8 minutos. Si pueden ser algunas preguntas del público presente. Si hay alguna pregunta en el salón, tenemos apenas unos minutitos. Yo le aviso hasta qué momento. Buenas tardes. Álvaro Barba, Consejo General de Uruguay. Le agradezco enormemente la exposición, fue muy ilustrativa, muy puntual. Simplemente quería marcar dos conceptos. Uno, es una crítica constructiva, que cuando se mencionó la cantidad de empleados públicos de cada país... No lo entiendo muy bien, ¿podría hablar un poquito? Dos comentarios. Uno, que es una crítica constructiva, que cuando mostró la cantidad de empleados públicos de cada país, hubiera sido interesante ver qué porcentaje de la población y qué porcentaje de la población económicamente activa representan, para los efectos de ver un poco la eficiencia que tiene cada país en una, welfare state, un estado de bienestar en la educación, salud, etcétera. Lo otro, quería comentarles que hay un elemento que me parece que también interesante que no se mencionó, que es que este análisis individual por país habría que hacer un poco generalizado a nivel del entorno internacional, del escenario internacional, porque lógicamente en un mundo globalizado en el cual estamos interconectados, producir un producto en Bangladesh a 2 y en Europa o Estados Unidos o donde sea, o en Latinoamérica a 8, eso genera toda una interrelación cultural, económica, etcétera, que habría que analizar y que eso seguramente daría lugar a otra conferencia tan larga como esta. Pero que me parece que habría que tenerla en cuenta porque si no, todo este entorno no lo podemos centralizar si no lo analizamos a nivel del entorno mundial. Gracias. Puede bajarle un poquito más porque se distorsiona mucho el sonido. Otra. Mientras salimos para la intervención del señor. Miren, detrás de esto hay una premisa que no, pues es muy largo explicarla, pero se puede enunciar fácil. América Latina, ¿aprendemos a actuar como una región o no vamos a salir adelante? No es posible, o nos va bien a todos o nos salimos. Y el que le vaya bien, peor para él. Si a un país le va muy bien en América Latina, ¿qué pasa? Y los otros les va mal. Nos vamos todos para allá y la migración arma el problema. Y los problemas más importantes que son el agua, el cambio climático, el cuidado de la diversidad, etcétera, ningún país lo puede resolver solo. O trabajamos como continente o no podemos resolver muchos problemas. Y desde ese punto de vista estoy de acuerdo con usted. Hay que poner las variables de otra manera, quizás diferenciarlas, pero siempre con un solo criterio: ¿cómo lo hacemos en conjunto? Argentina no puede solucionar sus problemas solo, sin Brasil, sin el resto. Y lo que les decía ahora a María Pía. Miren el problema de el cambio climático y la migración. Los datos antier era que si sube 20 centímetros el mar, que es lo más probable,
10 millones de personas, de trabajadores rurales en Bangladesh quedan sin territorio. El mar se entra. Ya han desaparecido 2 islas del Pacífico Sur. ¿Para dónde se va a ir la gente? Para acá. En 10 años el gran centro de migración es América del Sur. ¿Por qué? Somos 22 millones de kilómetros cuadrados toda Latinoamérica. Si le sacamos a México 3, o sea, quedamos 19 millones América del Sur, 19, 20. En esos 19 millones de kilómetros somos 520 millones de habitantes. En 19 millones de kilómetros, 520 millones. China tiene 9 millones teóricamente, pero el 70% de China no es habitable, que es el desierto de Gobi y los Himalayas. Los 1.300 millones de chinos viven en 3.300.000 kilómetros cuadrados. O sea, tenemos la tercera parte de habitantes de China, más del doble del territorio de China, con una diferencia, que todo Sudamérica es habitable, todo es cultivable y somos altos. Ser alto en este momento territorialmente se convierte en uno de los bienes más importantes del futuro en el planeta. La gente no va a seguir mirando a Europa, África y Asia se va a venir acá. Y nosotros no estamos preparados para convertir eso en una ventaja, si no aprendemos a actuar como continente. Ese es el desafío más importante de orden político y de estadista. Y ahí los empresarios tienen un gran papel que jugar, pensando en esa dirección. Otra pregunta, comentario, crítica. Allá el señor. Ahí. Ahí le acercan el micrófono. Tenemos 3 minutitos más. No, doctor. un poco corroborar esto que usted dice, que si las nuevas transacciones no son ganar. No te entendí, es que... Esto que usted dice... Aléjate un poquito del micrófono. Esto que usted dice, que las transacciones deberían ser ganar. Como comentario, yo siento que del mundo de la empresa, quien no se dé cuenta de eso, teniendo en cuenta la tecnología que hoy expone de una forma muy rápida a la empresa, van a ser los primeros que pierdan, corroborando que lo que usted dice es una realidad mucho antes que después. Déjeme, yo le digo una cosa sobre eso porque la puede buscar en internet. De una conferencia que di en Mérida que se llama ¿Cómo invertir desde el punto de vista de la teoría del cuidado? Nació una compañía que se llama Vero Norte, la puede buscar, veronorte.com. Son 2 muchachos colombianos que el uno se vino de Shanghái a la conferencia, el otro se vino de Nueva York. Y se encontraron en Mérida y se encontraron y habían sido compañeros de barrio en Medellín. Después de la conferencia, que entendieron la frase, las empresas depredadoras no tienen futuro, decidieron dejar sus trabajos. El uno lo que hacía era comprar y vender compañías para un conglomerado chino, y el otro lo que hacía era vender y comprar compañías para un conglomerado norteamericano. Se juntaron y en base a los principios del cuidado, eso es una conferencia larga, hicieron una compañía cuya función, hicieron una compañía para analizar qué empresas tienen futuro desde el punto de vista del cuidado. Hicieron una selección de 1.000 empresas en América Latina y comenzaron a estudiar una por una para ver cuál podría tener reingeniería o cuáles tenían perspectiva de ser grandes empresas guiadas por el paradigma del cuidado. El grupo Sura, que ustedes lo conocen, que es colombiano, ¿sí?, que está aquí, les dijo: vengan para acá. Todas las empresas que ustedes juzguen que tienen futuro desde el punto de vista del cuidado, infórmenos. O nosotros les invertimos o nosotros las metemos al grupo, porque estamos seguros de eso. Ninguna empresa depredadora tiene futuro. O sea, ninguna empresa que haga transacciones ganar-perder tiene futuro. Yo creo que antes esa depredación podía ser a la sombra y sin visibilidad. Hoy la exponencialidad tecnológica deja
a la luz a las empresas depredadoras y por convicción o por necesidad, O por necesidad. van a tener que pensar así. Bueno, muchas gracias. Que estén muy Muchísimas bien. gracias. Fuerte el aplauso a doctor Bernardo Toro. Si nos permite unos segunditos más en el escenario para hacer la entrega de una plaqueta recordatoria a manos de la presidenta de Fundación Mediterránea, María Pía Astori. No me puedo ir, no me dejan ir. María Pía Astori entrega la plaqueta recordatoria por la visita y despedimos y agradecemos con un fuerte aplauso al filósofo, el doctor Bernardo Toro. Muchísimas gracias. En la continuidad con el aniversario 40 de Fundación Mediterránea, la agenda indica que el jueves 6 de julio, en el aniversario de la Fundación de la Ciudad de Córdoba, el gobierno municipal de la ciudad hará entrega del premio Jerónimo a la Fundación.